Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo desde Bonita Radio, San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero y esto es Ecos e Íconos. Sepa que si esta es la primera vez que usted escucha este programa, vamos a conversar con un artista de las artes de la representación y los medios audiovisuales también y hacemos un retrato radiofónico del artista en el día de hoy. Bueno, tengo conmigo a una persona que es muy polifacético, que desde siendo estudiante de la universidad era disciplina hecha hombre. Siempre estuvo muy presente en las clases, muy concentrado, trabajaba muy bien los ejercicios y bueno, no es de extrañarnos verlo convertido en un profesional de las artes. Me refiero a Omar Torres Molina. Bienvenido a Ecos e Íconos. Buenas, gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre, ¿verdad?, estar tan presente en el mundo artístico y tus propuestas. Sé que produces, que actúas, que me imagino que no debe ser fácil todo eso, esos sombreros, ¿verdad? No lo es. Es un mecanismo de supervivencia. Sí. Si quieres, puedo comenzar por un... ¿Tienes alguna línea o yo comienzo? Pues mira, y yo te quiero hablo? preguntarte algo que siempre me da curiosidad con todos los artistas, saber ¿dónde surgió, cuándo surgió esa vocación por el arte? Siempre me gusta escuchar las historias porque, por ejemplo, son fascinantes. Algunos de ellos me cuentan que estaban viendo una obra de teatro, otros me cuentan que hacían funerales en su casa. ¿Y cómo ocurrió ese despertar de esa vena artística? En mi caso es muy difícil establecer en qué momento específico. Yo creo que luego que uno toma la decisión de decidir estudiarlo, en mi caso, yo no sabía que yo quería hacer esto. Yo quería estudiar ciencias. Pero luego, cuando comienzas a echar hacia atrás, dices, no, es que yo cuando pequeño participaba en las obras de la escuela, de Navidad. Luego, cuando estuve en high school, estuve en una escuela especializada de teatro. O sea que... Y mi familia también tiene... mi tía, por ejemplo, pues fue actriz en su momento, estudió teatro. Mis tíos tienen un grupo de música. O sea que, de cierta forma, sí, una influencia artística. Pero como no es una opción, cuando digo no es una opción, es que todo el mundo te dice te vas a morir de hambre. O sea que yo no lo vi nunca. Pero luego cuando voy llegando a la universidad, que yo entré específicamente por teatro, yo luego salí y entré a comunicación pública, a periodismo. Y luego me di cuenta ahí que realmente yo quería seguir haciendo teatro. Y entonces decidí hacer las dos concentraciones. Utilicé el periodismo y la concentración de drama. Y yo le digo que es como la droga. Una vez tú haces contacto con esto, que en este caso es el teatro, como puede ser cualquier otro tipo de arte, no puedes evitar de hacerlo, aunque te vaya bien, aunque te vaya mal. Es una necesidad, y es una necesidad animal. No sé, es muy difícil apalabrarlo, es muy difícil definirlo, porque se siente. Entonces, cuando tú lo sientes, pues es de momento como decirte, esto no, es que si lo dejo de hacer, me voy a amargar, me voy a sentir incompleto, porque yo siento la necesidad absoluta de hacer eso, de contar algo, de cuestionar algo, y a través de esta forma. Además de que, por ejemplo, en el teatro es una forma de comunidad. Tú estás trabajando con compañeros durante un cierto grado de tiempo, a lo mejor con gente que nunca conociste, que la estás conociendo en este momento. Y no siempre hay buena comunicación, pero cómo esa comunicación, buena o mala, se va desarrollando
y cómo quizás esa que no era la correcta se va volviendo una ideal. Porque nos vamos conociendo poco a poco y se va volviendo lo que se le llama la familia, ¿no? Aunque sea por un momento, un facsímil en lo que ese proyecto se desarrolla. Así que ese sentido de comunicarse con el otro yo creo que es la base de lo que me lleva a hacerlo. Yo tampoco pensé que lo quería hacer porque yo era demasiado tímido. En mis primeros años de escuela yo odiaba pararme frente a los demás. Hoy día todavía lo pienso, pero lo hago. Así que va llegando por necesidad animal de las venas. Sí. Pero es una constante, muchos grandes actores son tímidos también, actrices también en Puerto Rico. Hay muchos que nos sorprenderíamos de saber lo tímidos que son. La gente cree que no, pero sí, yo si no te conozco, las primeras palabras me cuestan, Sí. después me tienes que mandar a callar la boca, pero al principio es como, ¿y cómo me acerco? Sí. Estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, como bien nos dices, estudiaste en el Departamento de Drama. Allí pues se gesta una educación que ha formado grandes artistas. Sí, a veces, incluso en este programa hemos hablado sobre el currículo y, ¿verdad?, las carencias que tiene. A veces se enfoca demasiado en la actuación y desatiende otros aspectos que son igualmente importantes, como la parte técnica, Claro. e incluso la parte de producción, entender lo que es producir una obra de teatro, donde tocar puertas para poder conseguir fondos. Y entonces muchos de ustedes, los jóvenes que salen de ahí, tienen una gran formación como actores, pero cuando se enfrentan a la realidad, entonces empiezan a aprender en el field, ¿verdad? En la calle, lo que sería producir realmente. ¿Tú sientes que en ese aspecto el departamento sí te proveyó las herramientas, o crees que podríamos recomendar o podríamos reflexionar sobre las necesidades que tienen los teatristas en Puerto Rico y en su formación? Mira, yo puedo hablar del momento en el que yo estudié, que fue 2001-2006, donde existía otro bachillerato, no el que existe actualmente, creo que ahora está clasificado. Cada quien tiene necesidades distintas. Yo pienso que la universidad me ofreció... Yo no sabía absolutamente nada de teatro. O sea que la universidad me ofreció una gran base. Pero sí te das cuenta en el proceso que hay cosas tan básicas como que no te obliguen a coger una clase de administración, que tú dices, espérate, pero es que cuando yo salga a la calle, yo no sé cómo manejarme. Porque no es tan solo saber actuar, no es tan solo saber teoría, es saber sobrevivir, porque vas a ser un freelance, vas a ser una persona que va a trabajar por cuenta propia y tienes que saber manejarte también económicamente porque vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Y cuando traigo ese punto es uno de varios, ¿no? Porque es una carrera compleja y sí, yo siento que yo no tuve problemas. Yo aprendí mucho en la Universidad de Puerto Rico, tanto en las clases de actuación. Yo cogí clases de escenografía, de iluminación, de diseño de vestuario. Y yo siento que yo aprendí lo que yo necesitaba aprender en ese momento. Sí, hay carencias, pero también sería injusto de mi parte achacárselo a la universidad, porque el trabajo del actor, del artista, de lo que quieran ser, es muy personal. Y yo creo que uno tiene que saber que este trabajo es totalmente multifacético y que necesitas buscar la educación de las necesidades que tú como obrero requieres para hacerlo. Y tú no te das cuenta de eso hasta que no sales. El concepto de isla, ¿no? en el que uno está, uno solamente entiende y conoce lo que vive. Pero hasta que tú no te das cuenta de que de momento sales del país y te encuentras que hay un actor que no solamente sabe actuar, que sabe cantar, que sabe bailar, que sabe grima, que sabe 5 idiomas, que sabe muchísimas cosas que tú jamás te habías planteado. Pero eso es problema de uno. Es un proceso personal donde te tiene que decir, pero espérate, yo también tengo que ser autodidacta, yo también tengo que tener ese germen de querer aprender y ser el mejor en lo que estoy haciendo.
no para competir con los demás, sino para sentirme totalmente capacitado de yo saber hacer algo en todos los sentidos. Porque el ser actor, hasta cierto punto, hay sombras sobre lo que es ser actor, hay clichés sobre lo que es sobre lo que es actuar. Y no es que no todo el mundo lo pueda hacer. Todo el mundo podría actuar. Cuán bien o cuán mal son otros 20 pesos. Ujú. Y cuán comprometido está esa persona a realizarlo, varía con cada ser. Pero es muy compleja, porque hay que adentrarse en las partes más oscuras de uno, a la hora, por ejemplo, de estar en escena, a la hora de sobrevivir en la calle, porque no hay trabajo todo el tiempo. A veces, que es una cosa que yo hablo a veces con los padres, a veces uno está dispuesto a hacer cosas fuera del país, como barrer, mapear, ser mesero, pero cuando estás en tu país no te atreves a hacerlo porque te abochornas. Pero es que, ¿por qué? No es una profesión donde hay trabajo todo el tiempo. O que si lo hay para un grupo de personas. Y no es que esté bien o es que está mal, simplemente que así es. Y así es que se mueve. Y en ese caso, pues yo decidí abrir mi compañía de teatro y autogestionar mi trabajo, no esperar a que otro me llame. Sí. Que sí sientes la necesidad que otra persona te llame porque confía en lo que tú haces, sí. Que no lo hagan, pues mira, tampoco lo puedes tomar a mal porque cada quien trabaja con quien quiere trabajar. Sí. Pero tú eres un actor que has estado trabajando con muchos Sí, artistas. no O me sea, tú puedo has quejar. estado, claro, a Adriana Pantoja, por ejemplo, has estado con Miguel Difut, has estado con Roberto Ramos Perea. O sea que son artistas muy distintos que tienen visiones muy diferentes del teatro. Y has hecho televisión, has hecho Yo, cine. yo cuando estudié, yo me di cuenta que yo quería estudiar con la mayor cantidad de personas que yo pudiera. Ujú. Porque pienso que el proceso actoral, como dije ahorita, es personal y por tanto tú necesitas tener contacto con la mayor cantidad de profesores, de maestros, de teorías para crear tu proceso. Ujú. Habrán cosas que te enseñan que para mí no me sirve para nada, pero lo tengo que accionar, lo tengo que hacer para saber que no me funciona. Y, y entonces en ese sentido, además de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, yo también estudié en el Ateneo Puertorriqueño. Ahí fue bajo la dirección del profesor Roberto Ramos Perea y del el doctor Edgar Quiles. Así que en ese sentido, pues tuve dos escuelas completamente distintas. La Universidad de Puerto Rico me parecía mucho más teórica y el Ateneo puertorriqueño me parecía mucho más visceral, Sí. mucho más la realidad de la calle, ¿no? A lo que yo me había... No hay mucha utopía en el Ateneo. Me enseñaron, estoy hablando de mi percepción, me enseñaron cuán cruda iba a ser la calle, me enseñaron a enfrentar la actuación desde lo visceral y no necesariamente desde lo teórico. Así que fueron cosas completamente distintas que yo procesé a mi forma. Y fíjate, hoy día si yo hablara con alguien que quiera estudiar actuación, le diría, mira, estudia en ambos sitios, pero también sal del país. Estudia con otra gente, comprende otras formas de hacer. Es algo que quizás yo he hecho muy poco y que si esa espina está por ahí, no porque lo que esté afuera sea mejor ni peor, sino porque son otras formas de hacer. Y es importante ver, comprender cómo se hacen otras formas. Países que llevan desarrollando el teatro hace milenios, a diferencia de nosotros. Yo creo que es muy responsable lo que has dicho con relación a la formación del actor, porque a veces en Puerto Rico sentimos ciertas resistencias a diferentes estilos y escuelas de pensamiento y de formación en el mismo teatro. O sea, en Puerto Sí. Rico sabemos que hay unos grupos que se catalogan como experimentales, por ejemplo, Claro. y tienen unas influencias muy grandes de Bertolt Brecht o de autores latinoamericanos, por ejemplo. Ahora mismo se me escapa el nombre de uno de ellos que escribió la obra Jardín de Pulpos, que tiene Arístides Arístides Vargas.
¿verdad? Que es un teórico que ha hecho unas aportaciones significativas al desarrollo del teatro en Puerto Rico a través de profesores como Rosa Luisa Márquez, por ejemplo, Claro. que ha sido muy influenciada por él y que ha traído todas esas experiencias a Puerto Rico. Sí. Pero sin embargo vemos que hay unas escuelas distintas, como tal vez las que proponen profesores tan clásicos como Dean Zayas, ¿no? Por ejemplo, y a veces vemos que se siente que no puede haber una convergencia entre esas diferentes formas de entender las artes teatrales cuando tú nos planteas a nosotros que todo lo contrario, tú te expones a ellas para descartar lo que a ti como persona no te funciona, Claro. Y aceptar lo que te ayuda. Y eso en parte creo que es lo que ha permitido que puedas continuar, ¿verdad?, desarrollándote y proponiendo propuestas, valga la redundancia. Vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría hablar un poco sobre esa faceta de productor y cómo llega, ¿verdad?, por necesidad, por entender la autogestión, y también sobre el proyecto que nos propones, invitar al público para que asista a ver un trabajo que yo les auguro que es un trabajo serio y responsable, porque desde que estaba en la universidad, Omar siempre se tomó las cosas muy en serio, y yo lo he visto en el escenario en muchas ocasiones y su trabajo es muy honesto. Así que cuando regresemos aquí en Ecos e Iconos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Esto es Ecos e Iconos, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero a través de Bonita Radio. Si este programa le gusta o quiere escuchar algunos otros programas y no se lo perdió porque tal vez no estaba disponible a esa hora, sepa que nuestros programas quedan como podcast en la página de Bonita Radio. Usted va allí, busca en iTunes o busca en el enlace de iVoox y allí puede encontrar todos nuestros programas y escucharlos en el momento que usted quiera. De igual forma, puede también acceder al canal de YouTube y allí escuchar nuestra programación y compartir el programa si usted desea con quien quiera. Hoy estamos hablando con un gestor cultural joven que pues se enfrenta, ¿verdad?, a los retos de hacer teatro y buen teatro en Puerto Rico, Omar Torres Molina. Y estamos hablando sobre su desarrollo, cómo han sido, ¿verdad?, la formación de él dentro de las artes escénicas, y hablábamos de que la faceta de productor llega por la necesidad de convertirse en un autogestor, ¿verdad?, en creador de sus espacios teatrales. Eso no significa que no es convocado, ¿verdad?, por otros productores, pero también hay una necesidad y hay un compromiso de hacer cierto tipo de trabajo, y me imagino que también tú como artista hay trabajos que añoras hacer y tal vez no hay productores que estén pensando dentro de esa línea de creación. Entonces pues tú tienes la oportunidad como productor de conocer esas piezas y de crearlas para tu propio beneficio. Claro. Bueno, dame empezar un poquito por donde... La compañía comenzó en 2003, 2004, por ahí. La fecha se me hace un poquito difusa. Y comenzó cuando yo estaba estudiando en el Ateneo puertorriqueño, y uno de los profesores, que es Roberto Ramos Perea, nos dijo que nadie nos iba a buscar a nuestras casas para trabajar. Y en ese momento, al par de meses, yo decidí ir al Departamento de Estado y inscribí la compañía que se llama Nilom Inc., que no es otra cosa que mi apellido es Rebe Molina. Okay. Era una edad que yo no quería poner nada demasiado intelectual. Después resultó más complicado porque en lo que yo le explico a la gente lo que significa. Y en ese momento yo lo hice con toda la inocencia del mundo. Yo no sabía lo que yo me estaba metiendo, porque producir es un proceso muy burocrático, es un proceso con una permisología que si tú de nada más pensarla, de nada más enterarte lo que tienes que hacer, tú te vas corriendo, porque es muy complicado y muy sistemático. Pero nada, echando eso a un lado, porque
no es de lo que quiero hablar. La parte artística de Danilón, yo siempre he producido por instinto. Yo he producido lo que me mueve. Yo he producido literalmente lo que me da la gana. Y cuando digo lo que me da la gana es porque hasta el día de hoy me atrevería a decir que yo no he producido nada simplemente por la necesidad económica. Yo he producido por la necesidad de contar. ¿Hasta cuándo dure esa teoría en mí? No lo sé, porque uno va creciendo y va evolucionando. Y a veces digo, diablo, y ahora hay que produzca algo que me genere un poco más de dinero, que necesito sobrevivir. Pero hasta ahora no es lo que he hecho con la compañía. Y hago un teatro que me mueva. Porque si la gente saca tiempo para ver algo... Yo produzco lo que me gustaría ver, o lo que me gustaría actuar, a lo que nadie me llamaría a hacer, a lo que yo mismo me tengo que provocar, porque es la única, cuando uno se sale de las zonas de confort, son las únicas formas de tú poder evolucionar, porque a fuerza de cantazo es que uno se autoanaliza y dice, hacia allá es que yo quiero ir, no soy capaz todavía de llegar, pero voy descubriendo el camino hasta pasar un paso. Pero usualmente cuando a uno lo llaman a actuar, te llaman... En Puerto Rico el teatro se hace en poco tiempo, usualmente. Hay gente que no, hay gente que explora mucho más, pero usualmente son 2 meses de ensayo. Así que te llaman porque tú tienes el prototipo de lo que están buscando. Pero cuando tú quieres hacer algo literalmente que no se parece a ti, y ahí es más difícil. Entonces, ahí es que entro yo también a producir cosas que, nadie me va a llamar a hacer esto, pues lo voy a hacer yo. En ese caso como actor, pero como generador de contenido, a mí me interesa aquello que te mueve, no necesariamente que te va a hacer cambiar, no educativo, no para promover ideas, sino para promover cuestionamientos, porque a través de la pregunta es que viene el cambio, bueno o malo, pero provoca algo. Y meterse en esos espacios donde uno como ser humano vive, pero uno no se está preguntando qué uno hace, uno hace. Uh-huh. Y el teatro debe lograr detenerte porque te viste. Y por primera vez dices, yo hice eso alguna vez en mi vida. Y ¿valió o no valió la pena? ¿Cuán bien o cuán mal está? ¿Pero qué es estar bien y qué es estar mal? Entonces comienza todo un proceso donde logras conectar con lo que está pasando, conectar contigo y haces que sea una experiencia mucho más humana. Que valga la pena, que no sea simplemente sentarte a reírte o a llorar, o no, que te lo puedas llevar, que te mueva, porque es la forma de hacer que todos de alguna forma evolucionemos para X o Y razón. Eso. Si propones una experiencia de vida a través del arte. Claro. Claro. Y esa me imagino que viene a través de tu formación. O sea, el hecho de que tú dijiste desde un principio que para ti es una droga, yo entendí lo que querías decir. O sea, no necesariamente es una droga literal, sino que es la necesidad de explorar a través de tus emociones y de tu humanidad como persona y expresarlas a través del arte. En esta ocasión, esta pieza se llama Tape. ¿Y cómo llega la pieza a tus manos? Mira, Tape yo la había visto hace como 8 o 9 años atrás. Y nosotros necesitábamos hacer un proyecto y de momento recordé que la había visto. Le escribí a Jorge Rodulfo, que fue quien la dirigió, quien la tradujo en su momento, y me la envió. Y reconecté con la pieza. Es una obra sencilla, entre comillas. El cuento es sencillo. Lo complejo está en lo que estos seres humanos están pasando. Tape trata sobre Vince. Vince es este muchacho que tuvo una experiencia en escuela superior que no superó. Y se convirtió en lo que llaman por ahí un loser, ¿no? Uh-huh. Y él decide, después de 10 años, convocar a 2 amigos a este motel
para resolver esa situación. Es una forma de buscar la verdad para poder continuar su vida. Pero, ¿qué es la verdad y cómo estas dos personas ven el mismo suceso que él vio? Entonces, los tres tienen puntos distintos sobre lo que sucedió. Y el espectador entra a entender quién rayos de ellos tres tiene la verdad. Y cómo cada quien procesó ese suceso. Y uno es la búsqueda de la verdad. Dos es la búsqueda del perdón. Pero ¿para qué se busca el perdón? Y sobre todo, es la percepción sobre un suceso. Para ti pudo haber sido desastroso y para mí no tuvo que haber sido desastroso. O quizás es desastroso, pero yo estoy jugando a que no lo fue, porque es mi forma de subsistir, de tapar y de sobrevivir. Así que por ahí va la pieza. Parece fácil, pero lo que pasa por las cabezas de toda esta gente es lo más importante. No es una obra que está escrita con grandes frases. Lo más complicado de la obra es que está escrito en oraciones bien cortas. ¿Por qué? Hola, sí. Pero eso sí están llenos de vida. Eso sí están llenos de cuestionamientos. Y a veces tú tienes tres por qué, pero los tres son distintos. Porque en las conversaciones, mientras uno habla, mientras tú me estás escuchando, tú estás pensando. Y construir el pensamiento del ser humano es una de las cosas más complejas. Sí. Y estar presente, estar vivo, es una pieza también muy, muy visceral, muy del presente. A pesar de que se está hablando del pasado, es muy del presente. Porque están procesando un momento fuerte, desgarrador, que pasó hace 10 años. Y uno de ellos se pregunta, ¿por qué tú me estás sacando esto 10 años después si yo nunca pensé en esto? Yo decidí continuar con mi vida. ¿Por qué? Y por ahí va un poco de lo que es Tape. Y se llama Tape porque uno de los... No puedo decir porque se llama Tape, tienen que verla. No puedo decirlo. No. Es que una obra de intriga. Sí, Así ok. que cualquier cosa que yo diga fastidió la experiencia. ¿Y del autor? ¿Qué nos puedes decir del autor? ¿Conoces sobre Mira, eso? yo conozco bien poco de él, de verdad. Sí. Pero es un dramaturgo estadounidense que fue uno de los escritores también de Laramie Project, Sí. que es un proyecto que trata sobre... Un documental teatral. Es un documental teatral sobre la matanza en un pueblo de los Estados Unidos de un muchacho gay y sobre cómo él va reconstruyendo ese suceso. Él retrata la cotidianidad y la complejidad del ser humano estadounidense, que no está lejano al nuestro. Nosotros somos un país totalmente colonizado y nos gustó o no, hay una construcción y está ahí. Y estamos muy influenciados. Pero no deja de ser universal. Su pieza fue hecha en teatro, fue hecha en cine, ha sido representada en todas partes del mundo. Porque aunque puede ser muy americana, no deja de ser universal porque lo más importante son los seres humanos. No tan solo la anécdota o las circunstancias históricas del país. Sí. En el caso de la pieza, es dirigida por Miguel Difoot, que yo pues me atrevería a decir, sin que me quede nada por dentro, que es uno de los directores, de los mejores directores de Puerto Rico, porque cada vez que uno va a ver una pieza de él, son trabajos bastante minimalistas que se concentran en el texto y se concentran en la actuación y en el uso del espacio. Sí. Yo creo que es bien fácil, ¿verdad?, tener todos los recursos del mundo, todo el presupuesto del mundo y poder deslumbrar al público con escenografías que vuelan, ¿verdad?, actores que están levitando, pero cuando se hace un teatro como el que está acostumbrado a hacer Miguel Difoot, que es un teatro de contenido, de precisión, como dije, de minimalismo, yo creo que es mucho más interesante, ¿verdad? Así que me gustaría saber por qué escoges a Miguel Difoot como director, a lo mejor. Por todas las razones que acabas de dar. Pero me gustaría saber, después de la pausa, cómo Claro. es ese proceso de trabajar con él y cómo él ve la pieza, a diferencia de tal vez cómo la viste tú, porque tú fuiste espectador, eres actor, así que me imagino que tuviste que hacer las paces con algunas cosas cuando la viste, cuando la actúas, y entonces ahora enfrentarte a un director que también tiene sus propuestas. Así que me gustaría hablar un poco sobre el proceso cuando vengamos de la pausa. Vale.
Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir las arroz y habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Esto es Ecos e Iconos. Hoy estamos hablando de teatro y estamos hablando sobre una pieza muy interesante que nos propone a través de su compañía Omar Torres Molina. La pieza se llama Tape y estamos hablando un poco sobre lo que es el proceso de trabajo de él, que primero fue espectador, la pieza le cautivó, luego cuando le surge la oportunidad de presentarla o le piden para presentar la pieza, entonces se enfrenta como productor y como actor a la pieza y ahora también pues tiene un director que reconocemos su labor en el teatro, además de que es un excelente director, también es un dramaturgo puertorriqueño, ha trascendido la dirección del teatro y también lo ha hecho en la radio, haciendo radionovelas para WIPR, es actor también de teatro y también hace radio, ha hecho televisión, aunque nos ha dicho que no le gusta mucho la televisión y el cine, pero es un muy buen actor y es Miguel Difut. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar con un director como él, partiendo de tus experiencias como actor? Mira, lo mejor de llamar a Miguel es que Miguel es un gran actor, con muchos recursos y sobre todo muy inteligente. Y eso ayuda y facilita el trabajo de uno, porque es muy agudo y está muy pendiente al trabajo que uno está realizando. Entonces lo decidí llamar sobre todo por esa razón y porque el proyecto se iba a trabajar desde lo mínimo. Aquí en el escenario lo que hay es una cama y una mesa, y nada más, nosotros tres. Y el público prácticamente está a centímetros de nosotros. O sea que es un trabajo que se basa en la actuación. Y por eso fue la idea principal para la cual lo llamamos a este proyecto. Además que Miguel es muy, bajo mi experiencia, es muy flexible, está abierto al diálogo, es muy musical. Sí, y entonces, es músico también. Claro, porque es multifacético. Sí. Entonces, el tener una persona, para una pieza como esta, con un sonido, con una capacidad musical, es importante porque es un texto que juega con los ritmos, que juega con las pausas. O sea, entonces, eso sí tiene que estar de cierta forma, no marcado, pero sí conscientes de dónde están esos lugares. Y una de las cosas también interesantes que pasó en el proceso con él es que hay un marco de trabajo, pero hay una flexibilidad a trabajar con ese marco. O sea que cada función varía. Podemos cambiar movimientos, podemos cambiar intenciones. Hay un grado, porque es una forma de mantener vivo lo que está pasando y porque es una forma de provocar que el otro tenga que estar alerta. Tiene que estar escuchando, tiene que estar observando. Porque es una pieza muy viva. Sí. Y por ahí también el tiro esa regla de juego. Okay. Es fascinante lo que dice porque yo coincido contigo. Siempre que uno ve una pieza de Miguel, el ritmo está tan presente. Y es por la cualidad de músico. O sea, Claro. tenemos un director que hace teatro, que actúa, pero que también es músico. Y a veces uno siente que hay una
una música concreta, o sea que hay una musicalidad, hay un ritmo en la pausa, en el silencio, en cómo se dicen las cosas, ¿verdad? En las reacciones físicas. Y son piezas que a uno no lo distraen. O sea, por lo menos yo me siento en una pieza de él y siempre estoy atento. Y uno puede entender esos silencios porque hay un silencio con unos segundos justos, ¿verdad? Para uno decir, Claro. espérate, es que está mintiendo, o no, es que está reflexionando. O sea, que es interesante. Es un director de verdad que es un lujo tenerlo y ver sus trabajos. Yo, como te comentaba en la pausa, disfruto mucho de lo que él hace. Me encanta, y precisamente por ese minimalismo. Ustedes están esta noche. Nosotros estamos esta noche, hoy sábado, Exactamente. a las 8:30. La función prácticamente está llena. Estamos mañana, domingo a las 6. Y estamos el jueves, viernes y sábado, que es 8, 9 y 10 de diciembre. Esas 3 funciones de jueves, viernes y sábado son a las 8:30. Es importante que separen espacio porque lo que hay un cupo para 60, 70 personas. Porque es una sala más grande, pero nosotros la reducimos. Y entonces el público literalmente está con nosotros. Así que si pueden separar, pueden escribir a anilominc@gmail.com o pueden contactar al 787-459-1402. Ahí dejan un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y nada, nos dicen el día que quieren y la cantidad de personas, y nosotros les decimos si todavía quedan espacio y les confirmamos. Sí. Esa decisión de que sea un espacio tan íntimo, me imagino que es una decisión de producción y también de dirección, ¿verdad? Sí. Por el tipo Es de una pieza. decisión, sí, y que hasta anoche no sabíamos qué iba a pasar porque tener a gente demasiado cerca es una vara de doble filo, Sí, porque son seres humanos sí. que se pueden parar, que te pueden hablar, que les puede sonar el celular, que están tosiendo, que están vivos. Y tú sientes al público. Cuando tú estás en el escenario, tú sientes que cómo el público va reaccionando. Tú lo sientes, mira, en esa cercanía es un doble juego. Ajá. Tú lo sientes, pero también lo tienes que evitar como una pared. En ese lugar solamente hay 3 personas, 3 actores, Sí. 3 seres humanos que se lo están dejando todo y que están jugando y que están contando una historia. Obvio, cuando hay mucha gente cerca, hay una energía, hay un calor, hay una risa, hay un silencio, hay un comentario. Y tú lo respiras, pero no puedes permitir que desconcentre el cuento. No puedes permitir, mi foco es a quien yo le hablo, literalmente. Ujú. Y yo puedo permitir que solamente esa persona me afecte. Porque si yo permito que todo el mundo me afecte, pues comienzo a degenerar el trabajo. Sí. Están ahí y tú sientes esa energía y tú juegas con esa energía, pero no es tu punto principal. En ese caso hay que ser un poquito egocentrista. Sí. El cuento es de nosotros 3. Y saber mentir también. Y saber mentir, y está para nosotros. Y la gente se disfruta Sí. la retroalimentación de nosotros 3. Sí. Hay un teórico argentino que dice que la concentración del espectador comienza con la concentración del actor. Y la gente sabe que va a haber una ficción, pero tú tienes que sostenerla. Porque yo voy a creérmela los primeros 5 minutos, pero si tú no eres capaz de sostenerla, yo la voy a romper. Ujú. O sea que es un ejercicio absoluto de actuación y de concentración. Algo fascinante cuando yo voy a verla, que voy a ver la semana que viene, ¿Ok? es que yo estoy seguro que voy a enfrentarme a estas 3 historias, ¿verdad? Estas 3 formas de contar Claro. o de entender una realidad, pero yo también estoy viendo otra realidad como espectador, o sea que son tuya. muchas. Claro. Y entonces eso me imagino que me va a adentrar a ser parte de esa historia desde la distancia también. Así que me imagino que la cercanía posiblemente nos provoque eso. Sí, yo puedo hablar de la experiencia de anoche solamente. Ok. La gente estaba demasiado atenta, demasiado en comunión con lo que estaba pasando. Y yo creo que también se sentían un poco intimidados. Así que es un gran juego de provocación de ambas partes porque el espectador no deja de estar ahí. Así que
Es un riesgo, Sí. es un riesgo. Qué interesante, de verdad. Mira, y te iba a preguntar, hace algún tiempo atrás, y me corrige si estoy en lo que estoy equivocado, Sí. trajiste una compañía de Argentina, me parece, Sí. ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad de ir a verlo porque Rayos. sí, me lo perdí. Todo el mundo me decía, tienes que ir a ver esa experiencia porque todo el mundo es que estaba fascinado. Pero yo tenía compromisos esos días y Ok. no pude asistir. Es parte de los proyectos que también has realizado. O sea, Ujú. el hecho no solamente de presentarnos un teatro serio, honesto, artístico, sino que también nos has expuesto a un teatro diferente. Y creo que es importante también que podamos abrir ese espacio para otras lecturas, ¿verdad? Otras formas de entender el teatro, porque incluso la misma comunidad de actores de Puerto Rico y los teatristas estaban muy satisfechos con la experiencia que ellos tuvieron como espectadores. Ujú. Así que me parece que también es importante provocar, ¿verdad? Que se den estas puertas no abiertas para el Intercambio. intercambio cultural. Eso fue, ¿cómo surge también la necesidad de eso? Mira, yo hace un par de años fui ahí a Buenos Aires y fui a ver una obra de teatro que se llama Emilia, en un teatro de una compañía que se llama Timbre 4. Cuando yo salí de ver esa obra, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si aplaudir, yo no sabía si reír, yo no sabía si llorar. Yo no me la pude sacar del sistema como en 4 días. Y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Y entendía que era importante que gente de mi país sintiera la misma experiencia. Porque es un teatro que está hecho desde la verdad más absoluta y que te mueve por su honestidad y por la entrega absoluta de sus actores, que tú dices, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden meterse noche tras noche en esto y ser tan horriblemente real? Y por ahí va. Y por ahí va en el sentido de que era una provocación. Era decir, hay otras formas de hacer. Inféctense con ella a ver qué pasa. Sí. Fue un proceso arduo. Bueno, Timbre 4 es uno de los grupos más importantes que hay ahora mismo en Latinoamérica y que son conocidos mundialmente. Sí. Pero, pues no, en Puerto Rico lo conoce un grupo de personas, pero no todo el mundo. Así que yo creo que la gente tampoco entendía la importancia que había. O sea, que había que crear conciencia de eso, había que educar sobre eso. Pero era muy costoso. Traerle un grupo fuera de Puerto Rico es una locura. Es real, es una locura. Y yo creo que ha sido uno de los trabajos más arduos que me ha quitado el sueño por casi un año. Porque es demasiado costoso. Y porque es demasiado burocrático. Sobre todo por unas visas de trabajo. Y yo creo que ha sido uno de los proyectos que más cantazos yo he cogido y que más he aprendido de él. Y que me hizo madurar grandemente. Sí. Y que amé y odié. Pero que terminé de amar cuando se logró. Ese proyecto se canceló como 2 veces por el proceso de visado solamente. Y eso cuesta dinero. Pero una vez el grupo llegó a Puerto Rico, una vez nos conocimos, pues yo no los conocía, yo simplemente fui como espectador y tenía contacto con Maxim, que es la persona que trabaja la parte de producción. Pero cuando nos conocimos, que hicimos clic, que fue maravilloso. Sí. Y tuvimos una de las mejores comunicaciones que uno puede tener y creo que ha sido una de las mejores experiencias y de la cual no me arrepiento. Sí. No, y se te agradece, ¿verdad? Porque la comunidad que fue a ver la pieza era evidente en las redes sociales, como todo el mundo les recomendaba y decía, es que tienen que ir a verla. Yo hice mi investigación en ese momento, cuando vi, dije, wow, me perdí esto, pero es que tenía compromiso. Dije, wow, qué pena, hubiese a lo mejor cancelado lo otro para ver esto. Creo que también había una pieza que ellos hicieron que era en una casa real. No, lo que pasa es que Timbre 4 comienza en la habitación. Mira, Timbre 4 comienza por su creador, que es Claudio Tolcachir. Y esto surgió en plena crisis económica en Buenos Aires.
no había nada, no había dinero, y la única forma que ellos lograron salir de la crisis fue uniéndose entre ellos y crear su trabajo, su utopía y su centro para contar lo que querían contar. Y se desarrolló en el apartamento de él, que lo que cabían eran como 30 personas en un timbre, y tú tenías que llegar al apartamento y tocar literalmente el timbre 4 y llegar hasta ahí. Y ellos comenzaron con una obra que se llama La omisión de la familia Coleman, que básicamente él trata mucho el tema de la familia. Y es un grupo que trabajó en cooperativa, que aún sigue trabajando en cooperativa, que fue creciendo, que han viajado el mundo y que de hacer teatro en una casa, en un apartamento pequeño, han logrado comprar prácticamente una cuadra, hacer un teatro y tener varias salas. La omisión de la familia Coleman lleva casi 13 años en cartelera. Emilia terminó en Puerto Rico. Luego fue la última función que hicieron. También fue cuando su actriz, se retiró. Sí. Fue su primera obra profesional en Buenos Aires, su única obra profesional, y de ella decide retirarse. Sí. Y fue muy bonito. Sí, son paradigmas nuevos, ¿verdad? También nosotros estamos en un momento que a lo mejor hay unas similitudes con lo que fue la creación de ese grupo, pero vamos a una pausa y cuando regresemos pues vamos a recordar las fechas, el email a donde usted se puede comunicar para separar su espacio y bueno, y entonces despedir a Omar y preguntarle cuál es su eco e icono, qué lo mueve en el arte. Así cuando regresemos. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Estamos hablando de que usted ahora mismo debería de abrir su email y apuntar el email que le vamos a decir para que usted separe el espacio, porque son espacios limitados en la sala Víctor Espinosa esta noche, mañana y la semana que viene, jueves, viernes, sábado. ¿Cuál es el email? El email es Anilom Inc. Es Molina al revés, ANILOMINC @gmail.com. Así que separe su espacio. Si va a ser un colectivo, un grupo de personas, también pues inclúyalo ahí para que pueda tener esta experiencia, ¿no?, de un teatro mucho más íntimo, pero también de un teatro honesto, como les dije, muy artístico. Que es libre de costo también, por si acaso. Exactamente. Esta pieza es libre de costo. Es parte de he visto que en estos últimos días hay unas piezas perfectas, fue también libre de costo. Sí, ¿Y por pero qué? por distintas razones. En nuestro caso fue que como compañía entendíamos que era un producto que queríamos que fuera accesible. Okay. Hacía tiempo que no lo hacíamos y entendíamos que era el momento. Sí. Y háblanos un poco de tus ecos e iconos o tu eco e icono. Los artistas siempre tienen la gente que les fascina. ¿Tú has encontrado esa persona que tú dices, mira, me motiva o me influye, me influencia? Es muy difícil. Yo creo que a mí me mueve aquel artista que lo deja absolutamente todo por hacer algo, que lucha
por buscar la honestidad de lo que está haciendo. Sería muy difícil mencionar a alguien específico porque uno va cambiando. Hay gente que en algún momento tú me hubieras hecho esta pregunta y yo te lo hubiera contestado así hace 5 años atrás. Hoy día es como complejo. Quizás de aquí a 5 años más te digo, tal persona, pero uno cambia tanto como ser humano que a mí no me mueve alguien, a mí me mueven las acciones de gente. Sí, hay gente que uno admira, actores, directores, y hay gente que admiraste y que se te deconstruyen cuando trabajaste con ellos, ¿no? Sí. Porque te das cuenta que son seres humanos como cualquier otro, que no son estas cosas que tú veías, wow. Qué doloroso es eso, ¿verdad? Sí, no, porque igual uno también pasa por eso. Claro. Uno también se da cuenta de que uno cambia. Pero nada, en ese sentido no me atrevería a mencionar a nadie. Ahora mismo no. Bueno, pues yo creo que eso también dice mucho de ti. Dice también mucho, ¿verdad? De que eres un artista que está muy abierto a los sentimientos, a aprender, a conocer. Y creo que terminamos como empezamos, ¿no? Tú hablaste sobre esas oportunidades que te dabas de descartar y de explorar y de conocer y de ver qué te servía, y creo que terminamos casi igual, ¿no? Sí, tú sabes que hubo un momento que yo no quería seguir haciendo teatro, que no me movía, que me había convertido en lo que yo no quería hacer, en lo que quizás criticaba. Y en un viaje a España cogí un taller con un actor que es también de Timbre 4. Ahí fue la primera conexión con el grupo, que me hizo revalorar la actuación desde otro espacio, desde no tanto la teoría, sino desde el estar vivo, de jugar, de proponer, de no juzgar, y desde un grado de libertad que fue el que me hizo reconectar con lo que yo quería hacer. Así que el camino ha sido largo en ese sentido, porque uno se pelea con uno evoluciona, uno se molesta con quien es uno. Y la única forma, la forma que me hizo volver a hacer teatro fue deconstruyendo absolutamente todo lo que yo pensaba que yo hacía. Yo hoy día trabajo completamente distinto a como yo trabajaba hace 4 o 5 años atrás. Qué interesante, sí. Qué bien. Bueno, pues yo te felicito por tu honestidad, por tu arte, por tu entrega, porque como dije desde un principio, siempre desde que te vi como estudiante en la universidad, fuiste muy serio, muy comprometido con lo que hacías, y sé que te he visto en el escenario y me consta que sigues con esa responsabilidad y con ese compromiso, ¿verdad?, con hacer un buen trabajo. Así que en ese sentido te felicito. Para mí es un gran placer que hayas estado en el día de nosotros acá. Gracias. Con nosotros. Así que la semana que viene pues estaré disfrutando de Tape, y espero que el público también pues asista y disfrute del buen teatro que se hace en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Dylan por habernos controlado, y yo pues me despido hasta la semana que viene en Ecos e Iconos. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.